Vamos a esta nueva serie que estamos empezando, una serie que titulamos En espera del Rey verdadero, en espera del Rey verdadero. Y el título de esta predicación es Historia de dos reinos. Acompáñame entonces a primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y este es nuestro texto base para los que todavía, el remanente que todavía trae su diario consigo mismo. Este es el texto base de el mensaje y dice así: cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Vivimos en una época en donde la humanidad sigue clamando por el establecimiento de un rey. A lo largo y ancho de nuestro mundo, el deseo más profundo de nuestro corazón, sí, es un reino en el sentido de una monarquía literal. Es un reino a través de un liderazgo político que traiga estabilidad, que traiga seguridad militar, política, que traiga identidad nacional. ¿No es eso a lo que todo el mundo apuntamos cuando nos sumamos a las urnas o cuando estamos delante de la urna y emitimos nuestro voto? ¿Este será el bueno? ¿Finalmente va a haber paz? ¿Finalmente va a haber seguridad? ¿Finalmente va a haber prosperidad? Normalmente esos son los estándares que buscamos que reúna el candidato o candidata para nosotros emitir un voto, ¿no? Con ese ideal. Y como dice C.S. Lewis, cuando encontramos en nuestro corazón un deseo que este mundo no puede satisfacer, es porque ese deseo fue diseñado para ser satisfecho en otro mundo. C.S. Lewis apela al sentido de eternidad que hay en cada uno de nosotros y que a partir de ese sentido de eternidad nuestros deseos terrenales comunican afectos, comunican expectativas por encima de este tiempo y de este espacio. Nuestras expectativas de un gobierno también forman parte de esas expectativas que apuntan hacia algo más excelente. El gobierno del Rey verdadero, el gobierno del escogido de Dios, un reino que no tiene fin, un reino no solamente que se extiende por todo el universo, sino que es un reino que perdura y que garantiza sin margen de error la paz, la seguridad, la estabilidad, todos los deseos a los que nuestro corazón apela constantemente. Entonces, en esta serie, que va a ser la serie más larga, si la de los 10 mandamientos duró bastante, va a durar como 2 años, voy a analizar a cada uno de los reyes de Israel, porque cada uno de los reyes de Israel comunican este anhelo. Y es súper interesante ver la interacción entre rey y pueblo, cómo el rey a veces refleja al pueblo y cómo a veces el pueblo sufre las consecuencias del rey que tiene gobernándolos. Cada uno de los reyes de Israel fue imperfecto a su manera. Hizo cosas bien, pero cada una de ellas siguen dejando un hueco muy grande en las expectativas verdaderas que había para el reino que se esperaba en ese momento. Al mismo tiempo, cada uno de los reyes de Israel, ya sea bueno o malo, siempre va a apuntar al único rey verdadero. Y todo comienza, la monarquía se instaura por primera vez en Israel en primera de Samuel capítulo 8. Aquí vamos a encontrar por primera vez la petición oficial de los ancianos, no los viejitos necesariamente, sino los líderes del pueblo, los representantes del pueblo, la petición de un reinado. Hasta ese momento de la historia,
El Señor gobernaba a su pueblo y sí, ejercía a través de autoridades humanas funciones como la regulación de las actividades. A partir de Moisés, la vida política del pueblo de Israel empieza a verse más o menos organizada. Toda necesidad que había se resolvía por medio de Moisés y de los ancianos que Moisés había instalado. Y esto mismo perdura con Josué, nombrando jefes de cada tribu. Pero llegamos a un tiempo donde todo esto se diluye, empieza la época de los jueces y no solamente encontramos a una nación dividida, sino encontramos a una nación que constantemente está cayendo en pecado, apartándose de Dios, cayendo en manos de sus enemigos y luego claman a Dios, les da un juez, el juez los libera y se repite el ciclo una y otra y otra y otra vez. Esto es lo que se conoce como el ciclo de los jueces. Nunca hubo un gobierno duradero. Nunca hubo un gobierno que satisfaciera las expectativas verdaderas del reino de Dios. Todos eran pequeños visajes, pequeños destellos de lo que podía ser una época de paz, de prosperidad, de serenidad. Por fin todo está bien, hasta el momento en que ya no estaba todo bien. Constantemente se ha dado en toda la historia bíblica este mismo patrón. Desde la creación, Dios hace todo perfecto. Dios gobierna. El hombre solamente depende de Dios. Todo es bueno, es un paraíso, hasta que el hombre peca. Y entonces el hombre empieza a sufrir. Si te preguntan alguna vez de qué trata la Biblia, la respuesta más corta y más correcta que le puedes dar a esa persona es: la Biblia trata del reino de Dios. Porque todas las múltiples historias y los múltiples personajes apuntan a una sola historia, a una sola expectativa. La expectativa de la instauración del gobierno divino, no solamente en el mundo, sino en los corazones de las personas. Entonces, ¿de qué trata la Biblia? Del reino de Dios. Y esa respuesta es correcta porque es el mismo patrón al que apuntan todas las historias. Todas las historias apuntan a un reino, todas las historias apuntan a un rey, todas las historias apuntan a esa expectativa que hay en las naciones, esa expectativa que hay en el corazón de cada uno de nosotros de un reino eterno. Paz, seguridad, prosperidad. Por fin, queremos tranquilidad, queremos estar estables, saber, ¿no?, a qué rumbo camina la nación. Son las expectativas que cada uno de los hombres y mujeres que vivieron desde tiempos ancestrales en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy carga consigo. Y esas expectativas no son ignoradas por Dios. Dios ha escuchado esas expectativas y ha instaurado a partir de la venida de Cristo un reino de nosotros. Sin embargo, lo que vemos tanto como en esos tiempos como ahora es esta tensión que surge entre el rey que el Señor ha enviado y el rey que nosotros queremos escoger. Y estas expectativas tienen un eco impresionante a todo lo largo y ancho de nuestras vidas. Quiero presentarte rápidamente el mapa del mensaje para no perdernos. El primer encabezado que vamos a ver es la necesidad humana de un gobierno universal. Segundo encabezado es la tragedia de rechazar al Rey divino. Tercer encabezado es Cristo, el Rey eterno que no pedimos, pero que sí necesitamos. Y punto número 4, buenas noticias. Ahí tienen entonces todos los puntos del sermón. Vámonos rápidamente con el punto número 1. Como les decía, hay una necesidad humana de un gobierno universal. El pueblo le dice a Saúl: danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Israel expone una necesidad. Israel expone la necesidad que todos tenemos de un gobierno. Y ahorita vas a ver cómo esa necesidad inclusive explica los conflictos internacionales que hoy existen entre las naciones que todos ya sabemos. Son al menos 3 factores los que llevan al pueblo de Israel a pedir un rey. Primero, un liderazgo pa'l perro. O sea, Samuel ya estaba viejo. Es difícil hablar de edades
Pero se calcula, y calculan los comentaristas, que Samuel tendría entre 65 y 70 años al momento que llega la petición del pueblo. El tema es que Samuel era viejo y había delegado a sus hijos, y como muchos pastores hoy tienen por costumbre, dejan a sus hijos y los hijos hacen las cosas mal, ¿sí? Dejan a sus hijos como si esta cuestión se heredara, como si esta cuestión se delegara simple y sencillamente, y ahora los hijos terminan haciendo un pésimo trabajo. Y ahora Joel y Abías son culpables de haber pervertido el derecho, de haber estado aceptando sobornos y de tener al pueblo sumido en la corrupción. Entonces tenemos una primera necesidad, un liderazgo. Samuel ya no puede. Una segunda necesidad, justicia. Los hijos están haciendo malas cosas. Una tercera necesidad, protección. Capítulo 12 nos va a decir que los amonitas ya se estaban alistando para hacerles la guerra. Y ya estaban siendo un enemigo molesto ahí a las puertas de la nación de Israel. Todo ello lleva a los ancianos aparentemente, y digo aparentemente porque va a quedar descubierta su verdadera motivación adelante, a hacer una propuesta a Samuel, así como decía el padrino, ¿no? Le voy a hacer una propuesta que no puede rechazar. Me encanta esa frase del padrino. Y así es, Samuel no puede rechazar esa propuesta porque Samuel ya no puede ejercer más su función como lo podía hacer. Samuel es un híbrido muy interesante entre juez, profeta y rey. Juez, profeta, funciones sacerdotales más bien, no rey. Entonces, hace esto Samuel hasta donde las fuerzas llegan, pero Samuel ya no puede. Estas mismas expectativas, amados, están siempre presentes en nosotros y están presentes en el mundo. Orden frente al caos, identidad frente a la fragmentación, un sentido histórico y de trascendencia, protección, provisión. Y me pregunté, ¿existe todavía esta necesidad? ¿Y se puede explicar en conflicto en Medio Oriente a partir de esta necesidad? Y me encuentro que más que ser un conflicto de buenos contra malos, como malamente podemos hacer esas lecturas, el bien contra el mal, ¿no? Los Avengers contra los enemigos o los Power Rangers, no funciona así en materia internacional. ¿Puede este conflicto explicarse de una forma ideológica? Por supuesto, y de hecho esa es la mejor manera de entenderla. ¿Cuáles son los intereses que están interactuando en lo profundo de cada nación que les hace encontrarse? Si me pueden poner por favor el recuadro ahí en pantalla. ¿Sí? Ok. Perfecto. Muy bien. Todas esas son las ideologías que están ahorita en combate, en lucha. Paso a explicarlas rápidamente. Este anhelo que tenemos todos los seres humanos es tan real que todas las naciones interesadas comparten esos anhelos y actúan en función de esos anhelos y han ido a la guerra en función de esos anhelos. Se ha presentado un movimiento político conocido como el sionismo, obsesionado con la restauración de la nación de Israel, como lo era en tiempos del Antiguo Testamento, que no solamente va a parar con el establecimiento de un estado político en Medio Oriente, sino que tiene que terminar con el establecimiento de la monarquía que se quedó interrumpida y la construcción de un tercer templo. Y ahí tienes a todas las iglesias evangélicas mandando millones de dólares a los ministerios de hombres como John Hagee, por ejemplo, para construir el tercer templo de Israel, porque aparentemente eso va a traer al Mesías. Tenemos otro movimiento también, otra ideología, porque en todos lados están presentes esos. ¿Qué creen los rusos? Bueno, los rusos tienen sus argumentos. Y los rusos tienen un argumento muy interesante. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 7 nos habla de que el ministerio de la iniquidad ya está en funciones en el mundo. Pero hay algo que hasta ahora lo detiene. Y esta palabra, katejón, en griego justamente significa eso, el que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene? Detiene la maldad,
detiene el avance. Bueno, unos ideólogos rusos más importantes defienden esta ideología. Y se cree que este ideólogo es el ideólogo de Vladimir Putin. Alexander Dugin se llama. Ustedes lo pueden googlear y encontrar sus entrevistas, encontrar que no se encuentra mucho, irónicamente, en Google acerca de él, y ver que ellos tienen la idea de que ellos son los que detienen la maldad. Ellos, igual, políticamente, no a través de la predicación del evangelio. Políticamente, Rusia detiene la maldad que viene de donde creen, de Occidente. Sí, a Rusia no le gustan los desfiles con las banderitas, ¿sí? De colores. Ellos ven como una proliferación de maldad que tiene que ser detenida y ellos son el que lo detiene. Frenan el mal y el caos de Occidente a través de la tradición ortodoxa, de una moral conservadora. Ustedes saben cómo el presidente ruso ha sido renuente contra todos estos detalles de libertad. Contra esa interactúa también la ideología de los Estados Unidos de América y el famoso destino manifiesto. Sí, ellos proyectan estos sentimientos que vemos como en películas de Marvel, si ellos realmente se creen los superhéroes del mundo. Un periodista llamado James O'Sullivan acuñó esta frase del destino manifiesto y se ha convertido en una idea que ha gobernado desde entonces, finales de 1800 hasta la fecha. Esta nación tiene un llamado y un propósito de Dios que es excelente, por lo tanto esta nación tiene que expandirse y tiene que regar su cultura a todo lo largo y ancho del mundo. Entonces esta pequeña franja de 13 colonias que daba hacia el océano Atlántico empieza a expandirse y compra Luisiana, y luego se hacen de Texas, de Arizona, de California, y luego Oregon, y luego Puerto Rico, y luego Alaska, y luego Hawái, y ya los tienes en todo el mundo, ¿no? Con este alcance universal. Hay una ideología, otra vez, política. No es a través de la predicación del evangelio, como lo bueno que Dios les dio se extiende, es a través de métodos terrenales. Y del lado islámico siguen las mismas ideas. La idea de un gobierno universal también está presente en el Islam. La idea de un Mesías o un Mahdi, como ellos le llaman, está presente en el lado islámico. Y ellos también quieren establecer ese gobierno universal. Y ellos también anhelan que ese gobierno universal se traduzca en la obediencia de todas las naciones a la Sharia, a la ley islámica. Hay formas de establecerlo y la forma moderna es políticamente. Este islamismo político es restaurar al Islam como una fuerza histórica que creen que hace esta fuerza. Detiene la maldad. Entonces, vemos cómo cada nación tiene a su misma forma una idea o al menos 3 ideas en común. Un anhelo mesiánico que ejercen de forma física, política actualmente. No viene de Dios, no es dada de una forma sobrenatural, es autonombrada y autoejercida. Todos tienen la creencia de ser un pueblo elegido y de tener una misión mundial. Y todos tienen una función de conquista, de restauración o de contener la maldad. Israel quiso lo mismo. Israel hizo exactamente lo que estas ideologías hacen hoy. Buscan un orden divino sin depender del Dios verdadero. Cuando abrimos el lente y leemos los conflictos del mundo a raíz de esto, entonces podemos luego cerrar el lente y saber que los conflictos dentro de nuestro corazón se explican de la misma forma. Que los conflictos dentro de mi familia, dentro de mi ecosistema, se explican de la misma forma. Hay el establecimiento de un reinado que no es conforme al corazón de Dios, sino conforme a mis necesidades. Así llegamos entonces al punto número 2.
Y vemos entonces la tragedia que sucede cuando rechazamos al Rey divino y lo cambiamos por nuestros estándares políticos propios, autoimpuestos, autorregulados, autónomos. Dice 1 Samuel 8:6 al 9. Verás, esta petición no le cayó nada bien a Samuel. Samuel, que había ejercido su cargo durante tantos años de una forma tan fiel, se siente rechazado. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Pero bueno, Samuel, como buen hombre de Dios, escucha y ora y pone esto delante del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. No te han desechado a ti, sino a mí. Dios interpreta esta petición como una suerte de rechazo espiritual hacia su persona. Una rebeldía, una anarquía, no contra el gobierno en sí mismo, contra Dios en sí mismo. Pedir un rey en sí mismo no era pecado. Pedir un rey era de alguna forma algo que Dios ya había anunciado en Génesis, algo que Dios ya había anunciado en Números, algo que Dios ya había anunciado en Deuteronomio, en diferentes partes del Antiguo Testamento. Antes de este momento, encontramos que Dios ya les había dado la noción de que habría reyes en Israel en algún momento, antes de que viniera ese último gran y perfecto rey que ellos esperan. Entonces, ¿en qué consistió el pecado de Israel? Vamos a abundar más en sus motivaciones. En primer lugar, lo pidieron fuera de tiempo. A ellos les surgía. Ellos veían cómo su agenda política no estaba de alguna forma consonando con las demás de las naciones y necesitaban un cambio. Ellos se adelantaron. Ellos mostraron la actitud equivocada. Se cansaron de confiar en el Dios Altísimo. Se cansaron de confiar en la provisión, en la estabilidad y en la protección que Dios les había dado consistentemente durante todo el tiempo. Al mismo tiempo anhelaban ser como las demás naciones. Y esa es la parte más triste de la historia. Y esa es la parte que revela verdaderamente el corazón. Verás, nuestro corazón es muy engañoso. Y llega de pronto delante de Dios con esta suerte de razonamientos tan lógicos. Dios, bueno, necesito esto. ¿Por qué necesito esto? Bueno, mira, esta es la situación en mi vida. Pero Dios, que conoce el corazón y que lo escudriña, da exactamente con el clavo. Versículo 5 y versículo 20 nos van a decir exactamente esta misma verdad. Ellos querían ser como todas las naciones. Ellos querían ser del montón. Y esto nos suena tremendamente familiar. Dios les había dado ya una identidad clarísima. Éxodo 19, 5, 6. Ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. O sea, imagínate que Dios te dice, mira, o sea, el tema de nuestra relación te hace especial. Tú eres especial porque estás en un pacto conmigo. Lo que te hace especial no es lo que hace al resto especial. Lo que a los demás les hace especiales, entre comillas, no es para ti. Lo especial de ti está en tu relación conmigo. Y esto es algo que el Señor valoraba al grado de llamarle su especial tesoro. Dios entra en pacto con su pueblo
no para controlarlo, para restringirlo, para aplastarlo bajo un gobierno autoritario. Dios entra en pacto con su pueblo porque Él ama a su pueblo. Y toda la riqueza y toda la benevolencia y todo lo que fluye del corazón de Dios es lo que hace a su pueblo especial. Cuando el pueblo de Dios dice, no, yo quiero gobernarme de esta o de esta o de esta forma, lo que hace es decir, yo quiero ser del montón. Y algo que clama la iglesia actualmente es, yo quiero ser del montón. Yo quiero ser como los demás. En ningún momento de toda la historia te aseguro que ha habido una iglesia tan descontenta con su identidad, con su llamado y con su pacto como ahora. A lo largo y ancho de la cristiandad está plagado de cristianos descontentos, inconformes. Y es que si me gobernara yo, y es que mi libertad, y es que mi individualidad, y mi, bro, ese clamor no es de ser diferente, es de ser exactamente igual que el montón. Deuteronomio 7, 6, 7 todavía refuerza esta verdad, porque tú eres pueblo santo para el Señor. Tu Dios, el Señor tu Dios, te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Lo único que hace especial al Israel de Dios es que Dios lo escogió. Y me da mucha tristeza cuando vulneramos y tenemos en tan poco valor que el Señor nos haya escogido. Y vemos la elección de Dios como algo que Dios tenía que hacer, como algo que nos merecíamos. Las más de las veces el hablar de elección levanta 2 o 3 cejas. No, es que qué arrogante decir que Dios nos escogió. Dios escoge, amados. Y el reino de los cielos nos habla de trigo y de cizaña. Nos habla de tierra fértil que da fruto a 30, 60, 90 y a 100. Y habla de tierra junto al camino. Habla de tierra llena de cardos y espinos. Dios escoge. Y si de alguna forma a través de los años hemos podido permanecer, es porque Dios nos ha escogido. Y si de alguna forma u otra algunos responderán a lo largo del mundo al mensaje del Evangelio, es porque Dios nos escogió. Como lo dice en Romanos 9, a Saúl amé y a Jacob aborrecí. Dios escoge. Y la tragedia es que su pueblo no lo escoge a él. La tragedia se da cuando el pueblo de Dios no quiere seguir bajo su gobierno. No quiere seguir bajo sus órdenes. No quiere seguir bajo su amor en forma de autoridad, bajo el reino al cual Él nos llamó a vivir. Y ahora el pueblo escogido escoge. Y ahora el pueblo escogido dice, yo no escojo a Dios, yo quiero un gobernante conforme a mi corazón. Y así entonces les presento a Saúl. Que lo que más me llama la atención en este momento de Saúl es su nombre mismo. El nombre de Saúl significa pedido o escogido. Entonces, si te llamas Saúl, Saulo, Pablo, Paulino, Paulina, Paula, pues dale gracias a tus papás, que significa escogido, significa deseado. Te querían mucho y por eso te pusieron cualquier nombre familiar con eso. El tema entonces es que para el pueblo de Israel, el escoger a un nombre que se llama Saúl o que Dios les dé a un nombre que se llama Saúl, va a marcar para siempre el destino de Saúl. Porque Saúl representaba la petición del pueblo. ¿Y qué tenía Saúl? Saúl era semejante a todos los otros reyes de las naciones. Ellos querían ser como todas las naciones,
Pues va, pues vas, mijo, les dice Dios. Saúl era semejante a cualquier rey pagano, venía de una familia rica y poderosa de la tribu de Benjamín, joven, guapo, alto, ¿sí? Y la Biblia nos da mención de estas características de su físico y jamás de su carácter. Encontramos al rey que el pueblo quería, ¿no? Así como cuando México tuvo a su presidente guapo, copetón, y lo veías ahí parado con su bandita y aunque dijera puras sandeces, qué guapo se ve mi presidente. Y le dijimos, no, ya no necesitamos uno guapo, guapo es malo. No, uno viejito, sencillo, cercano al pueblo. El hombre siempre ve lo exterior, pero Dios mira el corazón. Y por eso tenemos el gobierno que tenemos. Ponle el color que le quieras poner, amado, siempre es lo mismo. Expectativas mesiánicas, deseos que solo pueden ser satisfechos en Dios, colocados en hombres, traen al lugar la tragedia. No se anden peleando por rollos políticos. No se anden embarrando de lo que representa el ser un político militante. No, tampoco te estoy diciendo que no seas parte de la vida cívica de tu comunidad, que no ejerzas tus derechos ciudadanos y constitucionales, pero de ahí andar militando. Me llega un correo justo esta semana de un ministerio de Estados Unidos diciendo, como está el mes del orgullo, diciendo, me mandan un libro, un ebook que dice, ¿cómo hacer que tu hijo no ondee banderas de colores ni vote demócrata? Y yo, ¿es neta? O sea, la iglesia ya metida en estos rollos, porque ¿a poco el otro lado siempre va a ser bueno? No. Luego estaba hablando con un amigo del seminario que es de Venezuela y dice, pues aquí entre la iglesia evangélica hay muchos chavistas y en Argentina hay peronistas, cristianos y en México pues ya se la sabe, militando a favor de causas humanas, poniendo expectativas celestiales y mesiánicas en entes humanos, en movimientos humanos, y ninguno de ellos tiene la capacidad de resolver los anhelos más profundos de nuestro corazón. El hombre siempre mira a lo externo. El hombre siempre pone sus expectativas en lo externo. Saúl era el rey de la gente. Saúl era el rey del pueblo y eso lo condicionó para toda su vida. A la hora de poner mano dura, a la hora de hacer sentir su autoridad, a la hora de tomar decisiones difíciles, el rey que se debe al pueblo termina siendo condicionado por el pueblo. Y no puede ir en consonancia con el corazón de Dios porque es el rey del pueblo, es el rey de la gente. Y lo más triste es que se da esta sustitución a partir de las personas mismas. Muchas veces nuestra teología se adapta más a nuestras preferencias que a la verdad. Yo, el escogido, me pongo y analizo a Dios y digo, no me gusta tu gobierno, Dios. Mira, yo escojo y yo quiero estas partes. Si hay partes tan difíciles en la escritura de decir esto es verdad porque está ahí, que entonces digo, no, quito, selecciono, configuro mi reino personal y vivo en ese reinito que no es el reino de Dios, es una copia chafa que yo creé para sentirme bien conmigo mismo. La mayor prueba para la iglesia en este tiempo es que hoy la iglesia desea lo que es atractivo a los ojos de los hombres y no lo que es atractivo para el corazón de Dios. La iglesia quiere fiesta, quiere entretenimiento, que se le rasque la pancita, no quiere arrepentimiento, no quiere convicción, no quiere enseñanza. Quiero sentirme bien, quiero llegar, consumir y largarme a mi casa a hacer exactamente lo mismo de siempre. Porque yo no soy participante de ningún reino externo, soy participante y militante de mi propio pequeño y reducido reino personal. Esa es la situación que impera. Primera de Samuel 8:18 nos dice justamente las consecuencias de las decisiones que se dan sin estar en consonancia con el reino de Dios. En ese día clamarán por causa de su rey. ¿Me pueden poner el texto que les dije? ¿Por qué clamarán? No quiero leer todo esto para no alargarlo,
del 8:11 a la parte larga. Exactamente ahí. Quedito, no se manchen. Sí. Así, ok. A partir de ahí. El rey nombrará para su servicio jefes de 1,000 y de 50. Siguiente. Tomará sus hijas para perfumistas, cocineras, panaderas. ¿Qué más? Tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus olivares. ¿Qué más? De su grano, de sus viñas, tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. ¿Qué más? Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, los usará para su servicio. ¿Qué más? De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Y así nace el Estado moderno, al menos para Israel. ¿No es eso lo que hace el Estado? Todos cedemos un poco de nuestra libertad al Estado, le damos tributo al Estado. No es un llamado a la anarquía, es la realidad, pero es ver cómo en la voluntad de Dios, Él como buen rey tiene una relación diferente de la que tiene el Estado para con nosotros. De que finalmente su reino no es tan riguroso o tan estricto como nuestra carne nos quiere hacer ver, es más bien algo bueno y nosotros preferimos eso. De ahí viene entonces versículo 18, en ese día clamarán. Porque sabes, Saúl empezó más o menos bien y reinó 42 buenos años, pero luego hubo pésimos reyes. En ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes. Amado, yo no sé si ahorita ya estás clamando a causa del rey que has escogido para tu vida. Escogiste el rey que ves en el espejo. ¿Has escogido otras cosas que no es Dios para que te gobiernen? Me dio mucho temor reverente el pensar que a veces buscamos a Dios y clamamos a Dios con anhelos tan egoístas. Y estamos friegue y friegue y friegue a Dios, pidiéndole lo que nuestra carne clama y no lo que nuestra alma necesita. No, el alma está así más bien como rehén, amordazada, así dando vueltas en un área de nuestro corazón. Y la carne es la que está pidiendo con pancartas. Quiero esto. Y Saúl es el rey conforme a la carne. Lo que la carne produce es muy placentero a la vista, pero produce a lo largo del tiempo un clamor para quienes les escogen. Saúl es el rey de la carne. Saúl es el reino que quiere la gente. Saúl no es el reino que la gente de ese pueblo necesita. El rey que este pueblo necesitaba todavía estaba por venir. No obstante, versículo 19, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, y ve esta joya, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y aquí salió todo. ¿Te has dado cuenta cuando alguien se acerca contigo y te pide algo y estás como peloteando y dices, bueno, mira, pero ¿qué tal? ¿No es mejor esta opción? Todo un análisis para darte cuenta que la persona estaba infatuada con su decisión desde el día 1. O sea, no importa el escenario, no importa el consejo, no importan las opciones. No, quiero rey. Ahí está el corazón del pueblo de Israel. Sí, los hijos de Samuel estaban mal. Sí, Samuel estaba viejo. Sí, los enemigos estaban ahí al acecho. Pero no, ya estaban infatuados, su carne, quiero rey. Quiero rey. Y finalmente la motivación queda desnuda para que tú y yo aprendamos de ellos, nos identifiquemos con ellos y por el amor de Dios no repitamos esos errores en nuestra vida, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. El corazón del pueblo desnudado. Yo quiero un campeón. Yo quiero un gobernante guapo, copetón, que sea sensible con las multitudes, que ame al pueblo, Y estamos haciendo todos los días una síntesis de valores que resumen los deseos de nuestra carne.
y no las necesidades. He ahí la tristeza del adagio que dice: el pueblo tiene el gobierno que merece. Porque en el fondo de nuestro corazón vamos a ver, como pasa en toda la monarquía del pueblo de Israel, que el rey es una proyección de la identidad misma del pueblo. No es buen rey hace pueblo bueno. Más bien, pueblo bueno tiene buen rey. Pueblo idólatra pone mal rey. Y hay una interacción entre ambos factores que normalmente se ve de esa forma porque se descuida. ¿Y qué digo descuida? Se rechaza el gobierno divino como Dios lo permite. Vamos a ver también que Dios educa a través de nuestra libertad y de sus consecuencias. Dios es tan misericordioso que les deja escoger. Pero eso no altera su plan y eso no lo frustra ni mucho menos lo modifica. Dios utiliza nuestras decisiones libres para seguir mostrando que Él es mejor. Dios utiliza nuestros errores para enseñarnos por qué Él es mejor desde el principio. Y todo lo que se aparta de Dios trae dificultades. O sea, ¿no te vas a arruinar la vida por una decisión? Quizás Dios permita que solo te la compliques lo suficiente para darte cuenta por dónde no era. Desgraciadamente, no estamos capacitados para cargar con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y luego, como dice el proverbio, ¿no? El necio hace cosas en su necedad y luego culpa a Dios de sus consecuencias. Entonces, Dios va a enseñarle al pueblo amorosamente por qué su reinado es mejor. Dios le va a enseñar al pueblo cómo su pasión y sus deseos les nublaron el entendimiento para que no pudieran ver, y cómo finalmente cuando utilizamos medios que no concuerdan con los fines de Dios, traemos problemas para nosotros personalmente. Hoy tu vida es complicada. Quizás es el reflejo de lo que te gobierna. ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Tus pasiones? ¿Gobierna la ira? ¿Gobierna el ego? ¿Quién gobierna? ¿Gobierna el amor al dinero? ¿Quién gobierna en mi vida? Porque eso es lo que probablemente la esté haciendo tan complicada, pero aún así eso no anula el propósito final de Dios. Vamos a aprender. Y de lo que siempre me gustaría que todos pudiéramos librarnos es de las consecuencias. No tanto de la tribulación, de las consecuencias. Vas a aprender, y tú y yo vamos a aprender, y Dios nos va a enseñar, pero a veces las consecuencias son irreversibles. Y Dios te perdona, y Dios te restaura, y Dios te redime, pero a veces las consecuencias no se pueden deshacer. Y a veces lo que hacemos es complicar innecesariamente nuestra vida por las peticiones de nuestra carne. Por eso el énfasis que hacemos todos los miércoles en pedir en función de quién es Dios y no en función de quién yo quiero. Es pedir conforme a su corazón y no conforme a mi carne. Porque la neta sí me asusta un chorro que Dios le dé a mi carne lo que ella quiere. Porque mi carne se va a engolosinar con su juguetito nuevo. Y luego entonces voy a empezar a acabar mi propio sufrimiento por escoger lo que quiere mi carne en vez de lo que necesita mi alma. Por eso Cristo, llegamos al punto 3, es el Rey eterno que no pedimos, pero sí necesitamos. Cuando Cristo inicia su ministerio, Marcos 1:14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y a partir de aquí, finalmente llegó la esperanza. La esperanza en forma de un reino inaugurado.
Pero este rey no reunía las calificaciones que este pueblo buscaba. Y hasta la fecha este rey sigue sin reunir para nosotros las características que buscamos de acuerdo a nuestra carne. El reino ya ha venido, pero no se ha consumado. El reino sigue sumando adeptos, pero no se ha consumado en su fase final. No ha venido por fin, ahora sí, el cumplimiento de la promesa a la que apuntan todas estas ideologías, a un reino real, infinito, eterno, de justicia, paz y gozo, pero no conforme a nuestros estándares, sino que este reino nos cae del cielo. Este reino ya fue inaugurado, pero no se ha completado. Dios nunca desechó la idea de un rey, la redimió. Y esto me trae tanta esperanza porque me encanta saber que hay algunos deseos de mi corazón que apuntan a cosas buenas, pero luego yo en mi carne distorsiono esos deseos y los ejecuto mal. Dios en su gracia redime y te dice, mira, esto es lo que necesitabas. Esto que tú querías no venía en esta forma, venía así. Y esta forma no parece tan atractiva, pero te juro que es lo que tu alma necesita. No un caudillo, sino un siervo sufriente. No un político, no uno que cobra impuestos, sino uno que entrega su vida en rescate por muchos. No uno que se impone por la fuerza, uno que viene montado en un asno. Por eso ninguno de los gobiernos de la tierra lo reconoce. Saúl, en sus primeros días de gobierno, para llamar a todo el pueblo a la guerra, manda partir un animal en pedazos, ta, 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 ta. Así como los que parten el pollo, pa, 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 pa. Y lo reparte entre todas las tribus y les dice, así le va a pasar al que no venga a la guerra. Se impone por la fuerza. Es tan poético que Saúl encuentra su llamado buscando un asno y el Señor antes de su entrada triunfal manda a buscar un asno para subirse en él y entonces comunicar esta realidad al pueblo. Este no es un conquistador, este no es un político, perdónenme, porque no necesitamos un político, necesitamos a alguien que transforme nuestro corazón. Isaías 53, 1 al 5. Me tomó bastante agua. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y aquí viene la descripción de nuestro rey. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. No, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. No, pero yo escogí, pero yo busqué. No, no lo estimamos. El reino por sí solo, sin intervención del Espíritu Santo, no es algo que alguien en su carne pueda estimar. No es la clase del rey que tú y yo escogeríamos. No es la clase de rey que tú y yo queremos. Nosotros queremos un campeón que vaya y triunfe y gane y que se parezca a nosotros y que nos engrandezca a nosotros como humanidad. No queremos un rey que nos muestre la podredumbre que somos como humanidad. Porque esto es lo que hace este rey. Revela finalmente el corazón del hombre. Y lo revela no para avergonzarte ni para condenarte, sino para restaurarte y darle a tu alma lo que tu alma tanto necesita. Redención. No realización personal. No un gobierno estable. Redención. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Eso es lo que somos. Padecemos de enfermedades físicas y del corazón.
Cada vez que me da un resfriado me recuerdo que cuando ya veo la luz, dicen que la única cosa más dolorosa que el parto de la mujer es el resfriado masculino. Así que chicas, ténganos consideración. Sí, se aventaron muy chidos partos y todos, pero nosotros llevamos como muchos resfriados, entonces cada vez que estamos padeciendo una enfermedad que nos doblega, que nos quebranta, ¿cómo nos acordamos de nuestro Rey? ¿Cómo nos vemos tan frágiles, tan vulnerables, tan necesitados? Y Él cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y esa es la necesidad del corazón del hombre. En tanto el gobierno se establezca, en tanto la paz verdadera llegue, en tanto el Mesías venga en las nubes del cielo para reinar para siempre en esta tierra. Esto es lo que el reino nos ofrece a nosotros. Este es el Rey que necesito. Cuando yo veo a la persona de Cristo, yo recuerdo por qué necesito un Salvador. Yo recuerdo que yo no doy mi vida por nadie. Yo recuerdo que mis muchas transgresiones me han apartado de Dios. Yo recuerdo mis iniquidades, yo recuerdo mis dolores, mis enfermedades. Yo recuerdo que yo no soy apto para gobernarme. Pero Él fue entregado para introducirme por vía de su amor a un nuevo reino. Así que por eso el último punto de este sermón son las buenas noticias. La última frase del libro de Jueces presenta la bisagra o la transición perfecta para entrar al periodo de la monarquía. Aunque en nuestra Biblia aparece entre Jueces y Samuel el libro de Ruth, en la Biblia hebrea aparece Jueces y luego Primera de Samuel. Y la frase que inaugura la monarquía o la frase que le da sentido al que está leyendo y que va comprendiendo y que va analizando históricamente la evolución del pueblo de Dios es esta. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y ese es un eslogan tan revelador, porque puede ser el eslogan o el verso que define mi vida misma. No hay rey gobernando en la vida de Manuel, y Manuel hace lo que está bien delante de sus propios ojos. No hay rey gobernando la familia de Manuel, y Manuel hace lo que está bien delante de sus ojos. Y Karina hace lo que está bien delante de sus ojos. Y lo que crea entonces las divisiones, el caos, la inestabilidad en nuestro más profundo ser es que no hay un rey gobernando nuestras vidas. O que habiéndolo escogimos al rey equivocado para que nos gobierne. Habiendo sido introducidos al reino de Dios, al reino de luz admirable, seguimos migrando al reino de las tinieblas, porque ahí es donde nos sentimos bien, porque ahí es donde mi corazón no es exhibido. Y mi necesidad de este siervo sufriente no es puesta delante de mí, y la condición de mi corazón no resuena con la condición de mi mundo. ¿Ves? Es lo que nos negamos a ver. Que si mi vida es complicada, que si mi vida vive en tinieblas, habita en tinieblas, yo soy el causante. Y me fue introducido un reino en el cual yo no me siento a gusto porque no comulgo con el carácter del rey de ese reino, que se entrega, que sirve, que perdona.
que no parece llevar la delantera a nadie, que no parece que esté triunfando, no parece conquistar. Entonces yo voy y me someto a lo que mi carne me está pidiendo. Y aunque el eslogan de mi vida sea esa, el reino que ha inaugurado el Señor, sigue siendo un reino que anuncia el evangelio a los pobres, que trae libertad a los cautivos, que trae vista a los ciegos, que proclama el año favorable del Señor. Si mi vida hoy es tiniebla, si mi vida hoy se distingue porque no hay rey y porque en la familia no hay rey y cada quien hace lo que está bien delante de sus ojos, las buenas nuevas del evangelio me dicen que Él, este rey, trae libertad a los cautivos, trae vista a los ciegos y viene a proclamar el año favorable del Señor para mi vida. El evangelio de la paz consiste en primera instancia en una reconciliación con el Dios verdadero y a través del arrepentimiento una entrada al reino verdadero. Hoy seguimos buscando sistemas, líderes, ideologías que nos salvan, políticos carismáticos, naciones ejemplares, movimientos religiosos, pero el reino que anhelamos solo se encuentra en Jesús. Cuando la iglesia entienda que su reino no es de este mundo, la iglesia entonces se levantará con el brillo y con la autoridad que Dios le dio. El levántate y resplandece que leemos en Isaías 60 se logra cuando la iglesia entiende que su reino no es de este mundo y se sujeta al rey que no viene de este mundo y entiende que en su carne sigue rechazando al rey y sigue buscando al rey equivocado. El verdadero cumplimiento de nuestro destino manifiesto está en el Rey. El único gobierno que perdura por los siglos está en el Rey. El único que frena el mal es el Rey que viene. Y el cumplimiento del anhelo de una Jerusalén celestial es el Rey que está por venir. Mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor a Pilato. ¿Dónde estamos buscando hoy, amados, seguridad, justicia y propósito? ¿En su reino o en este mundo? ¿Hemos de recibir al Rey que Dios envió o vamos a seguir postulando y haciendo elecciones internas para poner un rey a nuestra manera? La buena noticia no es que necesitamos esperar a un rey futuro, es que el Rey perfecto ya vino. El reino ya ha sido inaugurado y ahora vivimos en esta tensión entre el ya pero todavía no. Vivimos en una creación que está en dolores de parto porque ya está la promesa del reino como un bebé gestándose, pero aún no ha sido dado a luz. Y mientras tanto, lo que tenemos es un gemir y es una tensión constante que nos lleva a vivir situaciones como la que vive el mundo, que solo nos recuerda que nuestra patria es celestial. Porque Abraham no vio un estado político, Abraham vio una patria celestial. Y desde entonces, tú y yo nos vemos tentados a ver mesías políticos cuando realmente anhelamos una patria celestial. No necesitamos esperar entonces que el mundo nos provea un rey, porque el rey vino, reina ahora por nosotros, en nosotros, y habrá de venir a salvarnos finalmente. Mi invitación ahora es, ¿cómo estás interactuando tú con ese reino? ¿Qué expresión de nuestro corazón hay hacia ese reino? ¿Seguimos rechazándole? ¿Seguimos escondiendo nuestro rostro de él? ¿O nos entregamos en una sumisión absoluta, diciéndole, ya estoy harto de gobernar yo? Ya estoy harto de la anarquía que hay en mi vida, que ha producido mi gobierno y mi necedad. Me puedo rendir ahora, otra vez, a tu reino. Vamos a orar. Amado Dios, nos entregamos voluntariamente, diciéndote somos reos de tu amor. Cuando mi carne no te anhela, Dios,
en lo más profundo, yo sé que mi alma clama por su redención. Mi alma clama por aquel que ha sanado mis enfermedades, que ha llevado consigo mis dolores. Por ahí aquel que fue castigado para que yo encuentre hoy paz para con Dios. Padre, si nuestras vidas están en tinieblas, que hoy la buena nueva sea anunciada en nuestros corazones. Que tú has venido a predicar esta buena noticia a los pobres de espíritu, a los que se saben necesitados, a los que se saben en la ruina espiritual, a los que se saben como un mendigo necesitados y diciéndote: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si te sabes en esta pobreza espiritual, amado, clama como Bartimeo el ciego: ten misericordia de mí. Porque lo que Bartimeo supo es que su teología era superior a todas, porque él vio en este hijo de David el rey que necesitaba su corazón, el que trae vista a los ciegos, el que trae libertad a los cautivos, el que trae para todos el año favorable del Señor. Cuando Jesús lee estas palabras en la sinagoga, él cierra el libro. Esto manda un mensaje muy claro. Este es su corazón, el reino que está vigente, el reino que se ha acercado, el reino que fue sembrado como una semilla en nuestros corazones, que está esperando por germinar. Ese reino es el que está vigente ahorita. Él no está todavía para juzgar la tierra. Él está para redimir la tierra. Él está para redimir nuestras malas decisiones. ¿Qué te parece si en un acto de sumisión, si tú así lo quieres y si sale de lo más profundo de tu corazón y si no está perfecto, nos arrodillamos delante del Rey y le decimos: yo soy este que necesita vista, yo soy este afligido que necesita consuelo, yo soy este que necesita ser liberado de mis ataduras, este que sigue corriendo como esclavo a sus captores en lugar de vivir en la libertad del reino del Dios viviente. Amado Dios, tu Espíritu ha puesto una carga en nuestros corazones. Y ahora te escogemos convencidos. Te escogemos sabiendo que no pudiéramos haberlo hecho si tú no nos escogías a nosotros. Te escogemos sabiéndonos necesitados, no obligados. Te escogemos sabiéndonos que tú eres mejor. Tú eres un mejor rey que cualquier otro. Tú eres un mejor gobernante que cualquier otro. Tu autoridad es mejor que cualquier otra. Tu reino se ha establecido en nuestros corazones, Dios. Hoy intercambio mi justicia, mi gobierno, mi forma de hacer la vida por la tuya, Dios. Perdóname, Dios, porque quizás hoy soy reo de mis propias pasiones pasadas. La complejidad de mi vida es el resumen de mis malas decisiones, escogiendo lo que clama mi carne y no lo que mi alma necesita. Y lo que tú me has comunicado tantas veces que yo necesito. Porque a veces mi anhelo solo está en ser como los demás, en ser del montón y no ser especial tesoro para ti y no ser diferente. Porque tú me has escogido.
Perdónanos, Dios, porque ni en 1,000,000 de veces te seguiríamos escogiendo, sino hasta que tú abriste nuestros ojos. Pero aún nos damos cuenta que nuestra carne sigue haciendo elecciones que la favorecen. Aún nos damos cuenta que hay tantas áreas de nuestro corazón que necesitan ser redimidas. Hoy nos damos cuenta que el reino sigue teniendo efectos porque sigo teniendo áreas de cautividad, áreas de ceguera en mi vida, áreas de quebranto, áreas de condenación, áreas de vergüenza. Pero hoy la buena noticia es que el reino ha llegado. Es que el reino de los cielos se ha instalado en lo más profundo de mi corazón. Y mi anhelo, Dios, es que esa levadura empiece a tener ese efecto en nuestros corazones cada vez, de poco a poco. Amados, el reino es algo que empieza en pequeño, pero luego se hace grande, pero empieza en mi corazón. A veces queremos ver a las masas rendidas a Dios, cuando lo que me dicen las parábolas del reino es que cada individuo lo hace personalmente y que las masas solo son el testimonio de muchas y miles de rendiciones voluntarias todos los días. Ríndete, amado. Ríndete no para perder. Ríndete para ganar una perla de gran precio.